Diego Espitia es certificado Scorpi, es un modelo de referencia de la Asociación para Supply Chain Management para el diseño y evaluación de cadenas de suministro, certificado PMP también por el Instituto de Gestión de Proyectos, Country Manager en E2E SEM, una compañía dedicada a aportar soluciones para la gestión de la cadena de suministro, con un fuerte énfasis en excelencia y mentoría para la gestión de la cadena. Diego es ingeniero industrial, especialista en gerencias de producción, operaciones y logística, y es instructor Scorpi para APIX y pertenece al programa de desarrollo de instructores de APIX para Latinoamérica. Entonces, vamos a darle el espacio a Diego para que vaya entonces alineando su presentación y nosotros entonces ya nos ponemos atentos a escuchar esta presentación que nos tiene Diego preparado. Bueno, Diego, voy a hacer acá entonces el cambio para que tú puedas ser el host y tú puedes aceptar entonces cada persona que vaya ingresando al webinar también. Perfecto, Carlos. Listo, ya eres el host. Espero que ya todos estén viendo la presentación. A ver. Sí. Sí, yo la estoy viendo, ya la pantalla está disponible. Ya, bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por su puntual asistencia. Como comentó Carlos, el tema es hablar un poco de todos esos temas que nos tienen hoy por hoy con una dinámica bien importante en la gestión de las cadenas de suministro y hace referencia a los conceptos de agilidad y adaptabilidad en la gestión de las cadenas de suministro. Por ahí aclarar un poco también los conceptos desde un marco de referencia universal. Vamos a usar como base para esta charla el modelo de referencia para las operaciones de las cadenas de suministro, SCORE Model, ya que desde allí hay unas definiciones que son digamos, de carácter universal, porque quizás por diferentes corrientes pudieran encontrar diferentes definiciones e interpretaciones a lo que agilidad, adaptabilidad, velocidad se refiere. Entonces, es un poco ir con el estándar de las operaciones de la cadena de suministro y bueno, a lo largo de esta charla, ver cómo podemos bajar eso que generalmente vemos a 30.000 pies de altura, a ponerlo ya en los pies de nuestras organizaciones y cómo digamos, con un buen criterio y un buen juicio poder dimensionar impactos reales de lo que, pues digamos que hoy se vuelve el eje central por un largo tiempo y es lo que ha pasado con ese fenómeno mundial, que desafortunadamente actuamos generalmente de manera reactiva, pero este concepto lo vamos a ver, ojalá con una manera de pensamiento diferente y entendiendo que no debemos esperar a estar en situaciones como la que enfrentamos hoy, sino que con estas ayudas y estos elementos que vamos a ver a partir de esta charla, podemos implementar muchas cosas de manera preventiva, quizás con unos elementos de planeación mucho más fuertes que justamente nos ayuden a prepararnos para que lo que vemos justamente en esta lámina, la organización decida si lo que quiere enfrentar en su futuro es una crisis o una oportunidad, porque justamente toda esta incertidumbre que vemos hoy a nivel mundial deriva para unos crisis y para otros oportunidades. Entonces vamos a hilar estas dos palabras alrededor de conceptos de agilidad y adaptabilidad. Digamos que también haciendo un poco una hoja de ruta para las personas que han seguido la charla anterior de Carlos, hablando sobre la gestión de riesgos, vamos a ver cómo se encadena todo este tema de gestión de riesgos que con seguridad todos estamos escuchando y seguro haciendo muchas cosas en las organizaciones de hace un tiempo para acá. Entonces, no siendo más, vamos a entrar a Diego, este concepto.
a emitir un concepto sobre la analogía que hacemos de qué es una cadena de suministro, porque todavía a veces nos quedan como cosas en el aire. Yo no quisiera entrar a dar una definición de diccionario, sino más bien apoyarme idealizando un poco la cadena de suministros con lo que ven en la imagen. Es una serie de carreras de relevos, realmente. No es solamente una sola carrera del 4%, sino seguramente varias carreras las que se corren para configurar lo que significa una cadena de suministro. Y, y tomo este ejemplo porque muchísimas cosas se parecen cuando uno habla de cadena de suministro a una carrera de relevos. Detrás de toda esta carrera hay una estrategia, seguramente hay mucho tiempo planeando, además de los 4 corredores que van a salir a hacer esa última milla, hay toda una preparación y una serie de disciplinas, de entidades, de áreas, de profesionales que están interactuando y, si se puede decir así, al servicio de este relevo de 4%. Entonces, no es solamente lo que uno ve, la salida de los 4 corredores y hacerse esos 100 metros cada uno, que no por nada cada uno sabrá en qué posición corre. No por nada Usain Bolt corre los últimos 100 metros y no los primeros, ni los segundos, ni los terceros. Todo eso obedece a una estrategia, seguramente porque cada corredor tiene unas habilidades particulares y es lo que vemos que pasa de manera natural en una cadena de suministro. Entonces, a través de esta analogía, vamos a tratar de desarrollar el webinar. Diego, ¿Sí? perdón, hay una persona que está con el micrófono activado para que por favor lo desactives. Ya miro a ver cómo lo, a ver, participants, um, ¿cómo lo selecciono para? Están los participantes. A ver, dame un momento, por favor. Un momento, por favor, a todos. Creo que es Luis Alejandro. Ya, yo le puedo poner el mute. Sí, exactamente, listo, gracias. Ya, perfecto, ya se lo... Sí, continuemos. Bien, genial, gracias. Bien, bien, entonces estamos haciendo esa analogía con la carrera de relevos y justamente uno pudiera pensar cuando se imagina esa carrera de relevos que es salir a correr y hacer el más veloz. Y de ahí quiero partir justamente para decir que con base en estas definiciones que vamos a usar del modelo de referencia SCORE, ya queremos diferenciar que agilidad es diferente a velocidad en términos de score, es mucho más que velocidad y pasa también en la carrera de relevos. No necesariamente el que corre más rápido o el equipo que corre más rápido es el que va a ganar la carrera. En estas imágenes vemos cuando se cae una posta y se podrán ustedes imaginar lo que significa, haciendo la analogía en una cadena de suministro. En todas esas interfaces que ahorita veremos con unas imágenes ya mucho más aterrizadas a los conceptos de supply chain, lo que significa tener una desconexión en una interfaz es lo que le ocurre justamente a los corredores en una carrera de relevos, perder la posta, no entregarla con la técnica, perder la sincronización en la entrega, es justamente lo que en el diario vivir de los procesos de planeación y ejecución de la cadena de suministro se vive. Por suerte para estas chicas que vemos en las imágenes en Río 2016, las mejores del mundo, por cierto, en su prueba clasificatoria entregaron mal la tercera posta. Y ellas tuvieron la suerte de apelar, poder volver a correrla de manera solo para ellas, volver a ratificar que eran las mejores del mundo, clasificar a la final y ganarse la medalla de oro. Aquí sí ya empiezan las diferencias de lo que pasa en la realidad de supply chain. Seguramente una organización que deja caer una posta ya no tendrá o le costará tener una nueva oportunidad para recuperar un cliente, recuperar un mercado. Un producto que no llegue a tiempo, que no llegue en las condiciones que es, con la documentación que es, con todas las características que los clientes hoy exigen, pues seguramente podrá ser un potencial cliente perdido. Para suerte de estas chicas, pudieron tener otra oportunidad y bueno, llegaron a obtener la medalla de oro. Ojalá en la vida real
le pueda pasar a muchas organizaciones, pero a veces no pasa. Y eso es en un escenario en el que, digamos, todas las condiciones estén dadas y se cuente con todos los recursos para salir avante en la prueba final. Pero lo que vemos en esta imagen también muestra realidades de lo que pasa en las cadenas de suministro. A veces no se cuenta con todas las oportunidades, con todas las habilidades y, bueno, con todas las condiciones con las que se quisiera correr una carrera de relevos. A veces hay limitaciones y las limitaciones pueden ser de carácter temporal o pueden ser de carácter definitivo, para siempre. Entonces, justamente está en cabeza de la dirección de Supply Chain Management escoger qué carrera quiere correr o adecuarse a las digamos, deficiencias que pueda tener su organización para saber en qué carrera entonces puede correr y con qué tipo de competidores puede hacerlo. En etapas como la que estamos ahorita, seguramente nos sentimos así, ¿no? Algunas organizaciones se sienten solas, corriendo sus carreras de relevos solos, con menos oportunidades o con algunas adversidades que, reitero, pueden ser de carácter temporal o de carácter definitivo. Y cuando es de carácter definitivo, en supply chain también se pueden encontrar muchas oportunidades. Esto no quiere decir que el mundo se acabó para una organización, quiere decir que a partir de una adversidad o de descubrir alguna restricción, igual se puede encontrar otro mercado, otro producto, otra manera de llegar a desarrollar toda la estrategia de cadena de suministro y terminarla y, ¿por qué no, ganar también una medalla, ¿no? Entonces, viéndolo en términos de supply chain, esa carrera de relevos no es más que lo que estamos viendo en esta imagen. Yo creo que es una imagen que representa, esquematiza de manera muy práctica cómo es la carrera de relevos en supply chain management, con unos procesos de planeación arriba que son sombrilla, no solamente de una organización central, sino de todos los partners y los colaboradores que participan de esa cadena. A ello me refiero con los proveedores de sus proveedores, los clientes de sus clientes, para dar alcance a lo que en supply chain llamamos end-to-end, un alcance end-to-end, que lo que busca es tratar de justamente integrar a todas esas organizaciones que conforman una cadena de suministro. Entonces, siguiendo con la analogía, cada organización sería un relevo, ¿cierto? En cada organización se hace un relevo 4% y al final esa suma de relevos es lo que permite que las cadenas de suministro entreguen bienes y o servicios a un mercado que está a la espera. En términos de score, comprar, hacer, entregar, es justamente los procesos de ejecución quizás donde se materializa toda la transformación de bienes y servicios con apoyos de procesos de planificación y algo aquí que ustedes pueden notar en la gráfica en la parte inferior que se habla en el concepto de habilitadores o enables, que son justamente todo el marco de gobierno y de actuación de una cadena de suministro. Un elemento bastante interesante, un concepto emergente que hoy por hoy requieren muchísimo las organizaciones y más en situaciones como las que estamos viviendo y que seguramente permanecerán por mucho tiempo y harán que todo el enfoque de las cadenas de suministro quizás se vean de alguna manera diferentes. Con mayor complejidad que en la carrera de relevos, seguramente, porque aquí vamos a ver en la siguiente lámina cuántos flujos convergen en la misma carrera. Aquí se puede ver, digamos que a manera gráfica, cómo de izquierda a derecha se movilizan flujos de información, dinero, decisiones, materiales, y convergen incluso con algo que no pasa en la carrera de relevos y es la logística inversa, ¿cierto? También hay que correr esa carrera en sentido contrario cuando se activa un proceso de logística de reversa. Entonces aquí ya se empieza a poner mucho más complejo. Todo esto lo estoy comentando porque desde ahí nos preparamos para ir hacia las definiciones de agilidad, de adaptabilidad, de velocidad y cómo ese concepto que
nos propone el modelo de referencia SCORE tiene mucha utilidad para las cadenas de suministro y que si bien lo comentamos en otros espacios, no forma parte de una cadena de suministro tradicional, hoy por hoy es imperativo la implementación de este concepto. Entonces, cuando ya vemos una sola organización y nos metemos a mirar como la primera capa, la organización en la que, digamos, lidera o la que hace fuerte el movimiento de una cadena de suministro, pues ustedes ven aquí una serie de flechas que van en todos los sentidos, van de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, izquierda a derecha, derecha a izquierda. Ven unas flechas grandes para los procesos de adquisición, manufactura y entrega, que es lo más convencional que encuentra uno en una cadena de suministro, con unos procesos de reversa, de devolución, ¿cierto? Y a los lados vemos hacia la izquierda los procesos del proveedor, que seguramente tendrán la misma estructura que estamos viendo acá. Y cuando vemos los procesos del cliente, seguramente también tienen la misma estructura. Entonces, imagínense ustedes, para llegar a hablar de agilidad, de velocidad, de adaptabilidad, todo lo que hay que sincronizar alrededor de todas estas entidades, unas entidades o unos procesos que sí o sí tienen participación directa con el flujo del material, u otras entidades como son las entidades de planeación o las entidades de gobierno y otros stakeholders, que si bien por allí no pasa el flujo de material, sí intervienen directamente activando los flujos de dinero, decisiones, información, en fin. Entonces, todo esto es como para entender la complejidad que hay en el movimiento de una cadena de suministro y cómo cualquier desconexión en una de estas interfaces incide directamente en que una cadena de suministro sea más o menos ágil, sea más o menos adaptable. Bien, voy a presentar dos láminas para comentarles un poco del modelo de referencia SCORE. ¿Por qué? Porque de allí es donde vamos a tomar los conceptos universales. El modelo SCORE tiene 4 grandes secciones que ayudan justamente a hacer que todo ese andamiaje que vimos en las 2 láminas anteriores resulte movido con éxito, con una sincronización aceptable, con procesos que andan a una muy buena velocidad y en donde todos los flujos que les comento generan la mayor agregación de valor. Entonces, desde allí que el modelo SCORE propone 4 grandes secciones para que las intervenciones que se realicen ayuden a elevar la madurez de los procesos justamente que hablamos y hacen referencia al desempeño de la cadena de suministro, que son métricas estándar para describir justamente el rendimiento de esos procesos y que desde allí se puedan definir los objetivos estratégicos de la cadena de suministro. Interesante. Hay una segunda sección que habla de los procesos, entonces el modelo propone unas descripciones estándar de lo que puede definir una cadena de suministro para sus procesos de planeación y ejecución con flujos de trabajo, qué es lo mínimo estándar y cómo se relacionan esos procesos para garantizar trazabilidad, visibilidad y toda la transaccionalidad que una cadena de suministro requiere. Ustedes saben que hoy por hoy hay tendencias a digitalización, a que las diferentes organizaciones que componen las cadenas de suministro compartan información, muchas cosas en la nube, tecnología de información de por medio que hace que los procesos tengan definiciones y estructuras que se ajusten justamente a toda esta revolución tecnológica que hoy por hoy es imperativo incorporar dentro de las cadenas de suministro. Una tercera sección que habla de las mejores prácticas, y las mejores prácticas hacen referencia a todo lo que puede producir un significativo mejor rendimiento de los procesos. Entonces, no voy a anunciar todo el listado, pero ustedes saben que hoy por hoy hablar de Big Data, de toda la inteligencia artificial, impresión 3D, torres de control, entre otras, pues se suman a lo que las organizaciones con muy buen criterio y tino deciden incorporar para hacer mucho más eficientes sus procesos y que de esta manera su desempeño mejore. Y una última sección que hace referencia al talento humano, de allí que el modelo propone una serie de definiciones estándar
para que el desempeño de los procesos y las mejores prácticas sean el resultado de tener talento formado, de tener personas que tienen habilidades y capacidades para ejecutar justamente esos procesos de planeación y ejecución y enfrentar todos los retos que las cadenas de suministro requieren. Les comento de esa estructura porque de allí justamente el modelo lo que propone, hay algunas láminas que a veces se quedan con alguna parte de la animación sin mostrar, pero creo que ya está bien. En esta lámina lo que quiero contarles es que no funcionan de manera aislada. Cuando se va a hacer un mejoramiento de la cadena de suministro, lograr un mejoramiento que las métricas reflejen resultados distintivos, no sale por arte de magia, seguramente es porque en los procesos se han hecho mejoramientos, seguramente es porque se cuenta con un marco de gobierno muy bien estructurado, seguramente es porque se incorporan mejores prácticas y todo ello llevado con talento humano que tiene skills, que tiene habilidades, conocimientos, experiencias. Nada pasa en una cadena de suministro por suerte o por gravedad. Y digamos que a través de este relacionamiento y de esa arquitectura, las cadenas de suministro pueden abordar proyectos y diseñar hojas de ruta que hagan que sistémicamente esas 4 grandes secciones que les comento que propone el modelo SCORE participen de, digamos, interrelacionadas para mejorar justamente el desempeño de las cadenas y hacer proyectos que digamos, con mucha asertividad mejoren el rendimiento y los resultados de las cadenas de suministro. Saliendo de esa parte conceptual, entonces hacemos énfasis en la sección de métricas, porque vamos a hablar de agilidad y vamos a hablar de adaptabilidad. Entonces, haciendo zoom sobre el modelo SCORE, nos queremos centrar en esta lámina para hablarles que hay una propuesta de una serie de métricas estratégicas de primer nivel que no deberían faltar en un dashboard de un gerente de supply chain. No voy a entrar en el detalle de contar todas las métricas. Vamos a mirar el tema de agilidad, el atributo de agilidad, que justamente es lo que queremos, digamos, enfatizar hoy. Si bien el atributo de agilidad es percibido por los clientes, pues tiene un impacto muy grande al interior de la organización. Entonces, hay organizaciones que por muchos años, cuando miran este dashboard, con gran certeza les puedo decir que sus estrategias están orientadas hacia el atributo de confiabilidad, en algunas otras, de acuerdo con su sector y su portafolio de productos, se orientan a trabajar de manera prioritaria en capacidad de respuesta, que no es nada diferente a velocidad. Algunas otras sí o sí requieren que su estrategia esté orientada hacia los costos, y otras que tienen altas inversiones en activos fijos seguramente orientan su prioridad estratégica hacia la eficiencia en la gestión de activos. Tradicionalmente, no es común encontrar cadenas de suministro que diseñen estrategias pensando en la agilidad. Y bueno, como inicié el webinar diciendo, bueno, nos ha tocado enfrentar esta pandemia mundial y nos ha llevado a reflexionar y como que a repensar cuál es la prioridad hoy por hoy. Justamente hacíamos alguna encuesta en estos días y sí encuentra uno un cambio de pensamiento. Hoy por hoy se habla en principio de agilidad y de ahí para allá se definen otras prioridades. Pero ¿por qué no se pensaba en agilidad antes? Quizás porque es un atributo que sí o sí se mueve cuando en las cadenas de suministro hay fuertes disrupciones, entendiéndose una disrupción como una intervención, una fractura que sufren los procesos de la cadena de suministro que no les permite suministrar de manera constante y, digamos, súbitamente se ven enfrentados a un incremento, a un decrecimiento en su demanda. Entonces, cuando un supply chain manager está diseñando su estrategia, pues hay que hablar en realidades de lo último que se mira son este tipo de conceptos, porque en la mayoría del tiempo estamos, digamos que entre comillas, sobre la normalidad, sobre el ambiente normal de demanda y de mercado.
Pero pues todos sabemos en qué situación estamos, no voy a entrar en esos detalles, pero todos sabemos por qué hoy por hoy es importante hablar de agilidad. Entonces, agilidad en términos de score es la habilidad que tiene una cadena de suministro para adaptarse a los cambios súbitos, no planeados, que sufre su demanda, por factores externos. ¿Les hace sentido por qué es importante hablar de agilidad hoy? Entonces, en ese atributo, el modelo SCORE presenta 3 métricas. La primera se llama adaptabilidad positiva. ¿Qué quiere decir? Al alza de la cadena de suministro. Esto no es más que una cadena de suministro que se enfrenta a una sobredemanda. Podemos poner el ejemplo de los tapabocas, hoy por hoy, ¿no? Seguramente los que estén en el sector de salud, el sector de alimentos, encontrarán que les hace sentido hablar de adaptabilidad positiva porque su demanda cambió trascendentalmente, multiplicado por X veces y por suerte al alza. Y decimos por suerte al alza porque pues nadie quiere perder mercado. Lo que pasa con la siguiente métrica, adaptabilidad negativa a la baja de la cadena de suministro, en donde seguramente quizás puedan ser más las cadenas de suministro que hoy por hoy enfrentan este comportamiento, en donde su demanda se ha ido a la baja y de allí que se hace importante incorporar esta métrica. Y hay una tercera métrica que hace referencia a la valorización del total de riesgos de la cadena, que tradicionalmente, universalmente se conoce como el VAR, el Value at Risk, que permite determinar la suma de todos esos riesgos por la probabilidad e impacto que sucedan, porque indudablemente, y como lo comentó Carlos en su webinar, en la gestión de riesgos, es imperativo tener esos valores, que una cadena de suministro a través de esta métrica identifique cuánto le cuesta, ¿cierto? Cuánto le costaría enfrentarse a los diferentes riesgos de sus procesos. Pero para hacer el énfasis, vamos a hablar de adaptabilidad positiva y negativa. Ya dejamos lo de riesgos para otros especialistas que están hablando del tema con muchísimo más propiedad. Bien, entonces me voy a aprovechar de esta lámina, que su fuente es de APIX, justamente en unos artículos que publicaba hace un tiempo sobre Insights Innovations, y es para explicar entonces cómo interviene el concepto de agilidad y adaptabilidad en la cadena de suministro. Como les comenté hace unos minutos, se activa a partir de una disrupción. Lo que es muy cierto es que en muchas ocasiones las disrupciones de la cadena de suministro no se detectan el día 1, ni el día 5, ni el día 10. En muchos casos hay disrupciones ya catalogadas como crónicas que se identifican mucho tiempo después. Las cadenas de suministro y las organizaciones incluso han aprendido a convivir con esas disrupciones y forman parte de su día a día sin ninguna intervención. Es común encontrar estas situaciones, se aprende a vivir con ellas. Pero cuando hay un evento, digámoslo así, mayor, como el que nos ha pasado a partir de este año, o podríamos pensar en la crisis económica del 2009 o eventos de impacto mundial, pasan cosas como lo que vemos en esta lámina. Hay un evento T, se presenta una disrupción, y la curva que va por arriba, que estoy tratando de seguir con el mouse, pues es lo que le pasa a una organización y es el tiempo y el impacto. Aquí vemos sobre el eje Y el impacto, sobre el eje X el tiempo y la curva de cómo se recupera frente a una disrupción de orden mayor. Entonces, pues aquí no estamos descubriendo grandes cosas. Esto, digamos que son conceptos básicos de lo que significa anticiparse, ser una cadena de suministro que se anticipa o ser una cadena de suministro que es reactiva, como seguramente le ha pasado a una gran cantidad de organizaciones. El incorporar conceptos de agilidad y adaptabilidad seguramente pueden permitirle a una organización que su resultado, ¿cierto?, en términos de impacto, tiempo, sean mucho menor.
sean mucho menor. Eso lo da no solamente incorporar las métricas de agilidad, de adaptabilidad, sino tener una política muy clara para enfrentar la administración de los riesgos, tener planes de continuidad, ¿cierto? Muy acertados, que se revisen periódicamente y que no sean parte, o como decimos coloquialmente, el saludo a la bandera dentro de uno más de los procesos que documentamos en la cadena de suministro. Entonces, aprovecho esta lámina para, digamos, desde allí pasar a un ejemplo un poco más real. La agilidad le permite a las cadenas de suministro detectar tempranamente, tomar medidas y prepararse para que en el momento de una disrupción, su impacto en términos de pérdida de ingresos, rentabilidad, participación de mercado, reputación y todo lo que ustedes se imaginen, pues le llegue a esta organización con el menor impacto. Entonces, en términos de score, la adaptabilidad positiva o al alza de la cadena de suministro, ¿qué es? Vamos a tratar de explicarlo. Entonces, con la línea azul, lo que ustedes observan es el comportamiento de una demanda que viene con algunas fluctuaciones, variaciones normales digamos, de cualquier producto, segmento y mercado, y que se enfrenta entonces, como lo mencionábamos antes, a un desbordamiento de su demanda por un evento no planeado. No son las variaciones normales, no son las fluctuaciones, una estacionalidad, un pico, sino es algo que lleva a que durante un buen tiempo va a acompañar a la demanda con valores completamente, digamos, sobredimensionados a lo que esta cadena de suministro estaba, digamos, diseñada o preparada para. Entonces, cuando eso pasa, ¿qué pasa con una organización que ha adoptado el concepto de agilidad y las métricas de adaptabilidad? Que seguramente al momento de la activación, de la disrupción, no se me mueve el mouse, ya, podrá quizás tener un comportamiento como el que estoy siguiendo con la lámina naranja, en donde, claro, seguramente ya no va a estar tan pegada su oferta para esta demanda, pero en algún momento, después de hacer todos sus ajustes con sus partners, con sus proveedores y con sus capacidades de producción, podrá de alguna manera estabilizar una demanda. Cuando esa oferta, ¿cierto? Esa oferta ya está estabilizada, podremos decir que hemos logrado, digamos, el punto de adaptabilidad que la cadena de suministro requiere. En términos de score, y es un parámetro que viene así definido, la adaptabilidad positiva es el máximo porcentaje de productos terminados que podemos entregar a nuestro cliente al cabo de 30 días. Y ustedes me preguntarán, ¿y por qué 30 días? ¿Por qué no 15? ¿Por qué no 80? ¿Por qué 90? Justamente se hace para que se pueda hacer un ejercicio de comparación, ¿cierto? Para hacer un ejercicio de benchmarking y para, digamos, poder desde allí interpretar o entender muchas más cosas, se define ese estándar. No quiere decir que no se pueda hacer con un tiempo mayor, pero si ustedes quisieran en algún momento hacer un ejercicio de referenciamiento con sus competidores o con sus pares, pues haría sentido. Si ambos miden adaptabilidad, podrían compararse y desde allí definir o redefinir estrategias, ¿no?, en supply chain. Entonces, repito, es el máximo porcentaje de producto terminado que puede entregar una cadena de suministro a sus clientes al cabo de 30 días de manera sostenible. No es hacer un pico y en el siguiente mes o en el siguiente periodo planificado perder ese pico de oferta, es mantenerlo en el tiempo. Eso es el concepto de adaptabilidad en la definición del modelo SCORE. La lámina naranja es cuando consideramos que hubo previsión, hubo la incorporación del concepto de agilidad. Se prepararon para este evento. Cuando no, pues seguramente encontraremos una gráfica
con un parecido a lo que vemos con la línea gris. Va a tomar seguramente mucho más tiempo y al cabo de 30 días habrá una brecha mucho más grande y una pérdida seguramente mayor de oportunidad de materializar beneficios para la organización. Esta es la diferencia entre la demanda que puede atender con una cadena de suministro preparada para la agilidad y una cadena de suministro que no ha sido preparada. Entonces, ¿qué pasa? Lo que sombreamos aquí con naranja es justamente lo que se pierde o lo que se deja de ganar, porque recuerden que en la primera lámina hablábamos de crisis o de oportunidad, ¿no? Para muchos negocios, si la demanda creció, el no estar preparado significó todo esto es pérdida. Toda una serie de productos que dejaron de llegar al mercado en el tiempo. Y para el escenario 2, pues será mucho más grande esta pérdida o lo que se ha dejado de ganar. Eso es en términos prácticos la diferencia de tener, digamos, claridad e incorporados los conceptos de agilidad en los procesos de cadena de suministro, que más adelante miraremos entonces cómo intervenimos la cadena de suministro justamente para incorporar estos conceptos. Caso seguido, adaptabilidad negativa. Entonces, una demanda con sus fluctuaciones, estacionalidades, picos y valles normales, sufre una pérdida de demanda a la baja. El mercado, por una razón crítica, no requiere, no recibe, no puede recibir por más que quiera productos. Seguramente en nuestras organizaciones ha venido pasando eso en estas últimas semanas. Entonces, igual, como lo explicábamos en la lámina anterior, con la línea naranja, una organización que se ha preparado para una adaptabilidad negativa podrá tomar medidas en sus procesos de tal suerte que podrá acercarse mucho más rápido, de manera mucho más estructurada, para llevar todos sus procesos a la demanda que el mercado está requiriendo por un buen tiempo. Entonces, en términos de definición, la métrica es la máxima cantidad de productos que puedo dejar de entregar al mercado también en 30 días. La misma constante. Entonces suena interesante, ¿no? ¿Cuántas organizaciones en el mundo creen ustedes que juiciosamente ha estimado estas dos métricas y las tiene ahí listas para activarlas? Más allá del cálculo, es todo el ejercicio que vamos a ver en adelante de lo que significa, porque el cálculo al final resulta siendo consecuencia de todo lo bueno que se haya podido preparar para el evento, más allá de lo que diga el número. Entonces, en ese mismo sentido, estar preparados para esa adaptabilidad negativa hará que la pérdida de valor, aquí sí no hablamos de dejar de ganar, cuando la adaptabilidad es a la baja, sí o sí hay pérdida de valor, sea lo menos posible, estando preparados a no estando preparados. Entonces, imagínense ustedes toda esa área que está sombreada en rojo, productos estoqueados, recursos estoqueados, capacidades subutilizadas, llevadas prácticamente a cero, talento humano que no puede ejercer su esfuerzo en los procesos porque no hay demanda o no hay la manera en que el mercado recibe esa demanda. Esos son, digamos, que la explicación conceptual de las dos métricas de primer nivel, las infaltables en los dashboards de un supply chain manager de una cadena de suministro por un buen tiempo, mis queridos amigos. Bien, entonces, todo eso va de la mano de
cómo se va a recuperar el mercado también, ¿no? Entonces ya sabemos, nos estaremos preparando justamente para hacer estas métricas y tenemos que empezar a hacer cosas, tenemos que empezar a hacer mediciones, tenemos que empezar a hacer muchas cosas, pero la información macro, hay muchos especialistas hablando por todas las redes sociales, por todos los medios, uno encuentra muchas teorías, muchas coinciden, ya puede uno apreciar láminas como estas. Esto es un estudio muy reciente de Deloitte Consulting, en donde ya se atreven a decir cada sector cómo se va a recuperar, cuánto tiempo va a tomar. Muchos hablan que en diciembre, otros hablan que a mitad de año unos sectores. En fin, esto puede definitivamente tener impactos de mediano, de largo plazo. No es un secreto hoy por hoy hablar que los sectores de turismo, transporte, aviación, por ejemplo, todo lo que signifique multitudes, van a tener una pérdida de mercado súper importante y por mucho tiempo. O sea que el concepto de agility va a permanecer por mucho más tiempo del que uno pensaría que naturalmente podría ocurrir. Pero no es suficiente, y no es suficiente porque cada cadena de suministro, independientemente que esté en un sector u otro, tiene sus particularidades y seguramente cada uno en su organización tendrá mucha más información que se sale de lo teórico, de lo que uno puede presentar aquí, como en esta lámina, de lo que diga el gurú A, el gurú B, el gurú C, porque ahora todos somos expertos en muchas cosas, nos hemos vuelto expertos en todo, pero hay que ayudarnos de mucho más, no solamente la información macro. Entonces, aquí a lo que le hacemos fuerza y donde queremos hacer énfasis es en la ejecución del proceso de planeación de la cadena de suministro. Encontramos muchas oportunidades desde la estructuración de las áreas, el diseño de las funciones, la estructura de las actividades que debe seguir, pero si uno sigue juiciosamente, y en este caso lo que he puesto aquí no es nada más que lo que propone el modelo SCORE para la ejecución de un proceso de planeación de cadena de suministro en 4 pasos, y es identificar, priorizar y agregar los requerimientos, que es la demanda, identificar, priorizar y agregar los recursos, todas las capacidades que tiene la cadena de suministro para satisfacer esos requerimientos, el ejercicio de balanceo, el balance entre requerimientos y recursos, y la formalización, que no es nada diferente al establecimiento de comunicación de los planes de cadena de suministro que deben conocer toda la organización y todos los actores. Entonces, pues básicamente lo que queremos hacer énfasis es ejecutar juiciosamente, dedicadamente, el proceso de planeación de la cadena de suministro en estos 4 pasos, apoyado, como no, por mediciones, métricas, ¿cierto? Procesos, incorporación de mejores prácticas y capacidades. Y un marco de gobierno de supply chain management que seguramente incorpora unas variables de dinámica, de... Sí, Carlos, ¿estás levantando la mano? Hola. No, señor, no. Ya. Me va a salir una manita ahí. Ya, entonces les decía eso, o sea, es el momento de apoyarnos en el proceso de planeación de la cadena de suministro que involucra a todos los actores. Esto no son solamente la entidad que tradicionalmente se conoce como el área de planeación de cadena de suministro, planeación de demanda, planeación de suministro, ¿no? En el proceso de planeación de cadena de suministro intervienen todas las áreas: comercial, ventas, investigación y desarrollo, mantenimiento, todas las áreas de ejecución, compras, manufactura. Es un ejercicio liderado, sí, por esta entidad de planeación, pero en donde todos convergen para justamente poder establecer unos nuevos planes que con la incorporación justamente de estas métricas de agilidad permitan determinar pues cuáles son los escenarios posibles durante todo este tiempo, corto, mediano y largo plazo, y cuáles son los impactos, ¿no? Cuáles son sus impactos dentro del dashboard de la cadena de suministro, dentro de la estrategia de la cadena de suministro, y cómo no, los impactos financieros, porque pues indudablemente ahora más que nunca es necesario traducir lo que significa toda esta transformación que viene para el mundo y para las cadenas de suministro, traducirlo en números. Esa es la invitación. Entonces, de allí que uno dice, y bueno, ¿y cómo hago todo esto entonces? Volvemos a la lámina tradicional de la ejecución del proceso, de lo que representa una cadena de suministro.
Y la invitación, digamos, en un lenguaje simple es, en donde están esas interfaces, empecemos a ejecutar acciones. Entonces, los responsables del proceso de entrega, que hablan directamente con sus clientes, ¿cierto? A través de sus áreas de abastecimiento y de compras, pueden establecer los nuevos valores de demanda, ¿cierto? Los nuevos valores de demanda, ojalá en el horizonte de planeación más largo posible. Eso quiere decir que un año es poco. Hacer este ejercicio pensando en 2 o en 3 meses no es planeación. Eso es pura ejecución. Entonces, la invitación es hacer este ejercicio entre los especialistas en delivery, en entregas, ¿cierto? Con sus clientes para estimar los nuevos valores de demanda. Y ojo aquí también, las devoluciones. ¿Qué le van a devolver a la cadena de suministro? Porque en algún momento dado esas devoluciones pueden ser parte de un pedido para otros clientes que lo puedan necesitar. De la misma manera, hacer toda esa información que sale entre esos especialistas debe ir hacia los especialistas de planeación, ¿cierto? Quienes van a empezar a recibir esos insumos de información para establecer escenarios. Lo mismo en los procesos de manufactura. Entonces, revisar qué capacidades hay. Necesito capacidad fuera de la que ya tengo, debo subcontratar, procesos con terceros, maquilas afuera, subo turnos, bajo turnos, en fin. Y toda esa información de la manufactura va hacia la planeación. Igual con los procesos de abastecimiento. Entonces, los especialistas en abastecimiento hablarán con sus proveedores y determinarán qué van a recibir. Cada uno de esos proveedores, qué volúmenes de productos, de materias primas y de insumos van a entregar para de esta manera, ¿cierto?, poder establecer unos escenarios posibles de ejecución que son los que se van a empezar a materializar en cada uno de los periodos planeados. Todo este ejercicio que he puesto aquí en esta pequeña animación, espero que haya sido un poco clara, no es más que ejecución del proceso de planeación de la cadena de suministro. Entonces, de allí que hay que hacer acuerdos con los proveedores, hay que hacer acuerdos con los clientes, hay que analizar todas esas cifras y de allí entonces confirmar, ¿no? Confirmar cantidades, establecer volúmenes y poder determinar entonces cuál va a ser la velocidad de la cadena de suministro, cuál va a ser la cantidad de demanda, porque estamos hablando de agilidad. Con ese concepto de agilidad, entonces, ¿qué volumen de demanda voy a poder satisfacer? ¿Qué ofertas soy capacidad de entregar? ¿Hacia la alza o hacia la baja? En el escenario en el que la cadena de suministro esté involucrada. ¿Esto qué nos va a permitir? Eso entonces nos debe permitir, además de calcular las métricas de agilidad, ¿cierto? Como lo enseñé en la lámina anterior, poder determinar la suma de esos tiempos, porque aquí el concepto de agilidad se vuelve, además de cantidades, se vuelve imperativo el tiempo. Entonces, en 30 días, estos proveedores, ¿cuánta cantidad de producto nos van a entregar? ¿Cuánto somos capaces de manufacturar y cuánto somos capaces de entregar? Y con las devoluciones igual, cuánto vamos a recibir, cuánto vamos a devolver y de allí seguramente podemos establecer ya unos volúmenes mucho más acertados. ¿A qué nivel? Al menor nivel posible o a donde se encuentre restricción. Esto quiere decir, ¿debemos hacer esto por SKU? Sí, si tengo una materia crítica, si tengo una materia prima crítica, si tengo un cuello de botella en algún insumo que no va a llegar, debemos estar en capacidad de identificar y de trazar, ¿cierto? De todas estas listas de materiales, cuáles son esos productos que más tarde van a llegar o que menos volúmenes van a entregar. Porque recuerden que las métricas de agilidad se calculan con la máxima cantidad de entrega posible, pero de manera sostenible. Entonces, de allí que con estas sumas y restas, miren, no son más que sumas y restas, podremos entonces determinar nuestras métricas de agilidad. Una vez tenemos eso, podemos entonces hacer ya una interpretación de las métricas de agilidad y cuál va a ser su impacto en el negocio. Entonces, con esos nuevos valores de capacidad, de entrega de bienes y servicios,
vamos entonces a mirar cuál es el impacto en las otras métricas de la estrategia de la cadena de suministro, porque recuerden que no es solamente agilidad, hay otros atributos y hay otras cosas que son importantes en la estrategia de la cadena de suministro. ¿Cuáles son los impactos financieros? Y derivado de eso, pues hacer toda una gestión. Quiero hacer énfasis en las dos últimas, impactos en Supply Chain Management. ¿Por qué? Porque con esos nuevos valores que hemos calculado a través de las métricas de agilidad, seguramente las métricas del atributo de confiabilidad se van a ver impactados en un alto, medio o bajo impacto. No sabemos qué tan amarillo o qué tan rojo se va a volver este indicador, esta métrica de primer nivel, pero se requiere hacer esa traducción. Es importante que los clientes sepan qué va a pasar con sus entregas, van a mantener el mismo nivel de confiabilidad, la misma promesa de valor, vamos a ser igual de ágiles, de veloces, los costos de la cadena de suministro se mantienen, suben, bajan. Aquí me ha quedado un error, donde dice este primer costo realmente es agilidad, que es el atributo central, y en activos fijos. ¿Cómo queda la utilización de esos activos fijos? Entonces es importantísimo, una vez hemos pasado por ese cálculo de las métricas de agilidad, mirar cuál es el impacto en las demás métricas, en ese dashboard que hablamos de la cadena de suministro. Y los impactos financieros, ¿cómo no? A nivel del estado de ganancias y pérdidas y a nivel del balance general en sus cuentas principales, ¿qué pasa? Si tengo entonces un efecto upside o incorporo métrica de adaptabilidad a la alza, ¿qué pasa, cierto? ¿Qué pasa con los ingresos? ¿Cómo se impactan los ingresos, el costo de ventas, el margen, los gastos, el EBITDA? ¿Qué pasa con la caja, las cuentas por cobrar, inventarios, activos fijos y cuentas por pagar? ¿Qué pasa con el flujo de efectivo que tanto se habla hoy por hoy en las organizaciones? ¿Hay plata o no hay plata para enfrentar esos desafíos? Lo que les muestro acá es lo que naturalmente pasa cuando una cadena enfrenta adaptabilidad al alza y qué pasa cuando enfrenta una adaptabilidad hacia la baja. Generalmente los ingresos tienen un impacto altísimo, el costo de ventas tiene un impacto bajo, el margen en el upside tiene un mayor impacto que en el downside. Pero quizá la diferencia más representativa se ve en las cuentas de balance. La caja en el upside generalmente tiene mejoras, hay mayores ingresos, lo que no pasa cuando vamos a la baja. Las cuentas por cobrar es una cuenta crítica cuando vamos a la baja, porque pues obviamente el flujo efectivo se ve afectado y pues digamos que no se quisiera, pero la cadena de pagos se ve afectada. Los inventarios mejoran con upside, indudablemente. Podemos aprovechar para salir de muchas cosas que están por ahí guardadas y que se pueden convertir en una oportunidad para salir, lo que no pasa con el downside. Y las cuentas por pagar generalmente también corren un riesgo cuando vamos a la baja. Esos impactos, además de ponerlo aquí con colores, hay que verlo con números. Debemos estar en capacidad de ponerlo en números porque desde allí la alta dirección de la organización podrá tomar mejores decisiones, podrá definir estrategias alrededor de su negocio y cómo no hacer toda una alineación entre la estrategia del negocio y la estrategia de la cadena de suministro. Los dejo con esta pregunta. Aquí terminamos el webinar. Fue algo que posteamos la semana pasada justamente hablando de agilidad y de adaptabilidad en la gestión de las cadenas de suministro, en donde le preguntábamos a la comunidad, hoy por hoy, ¿qué es lo más importante? Ser confiables, ser veloces, ser ágiles, ya habiendo entendido qué diferencia hay entre velocidad y agilidad. Hoy debemos pensar en costos más que en cualquier otra cosa o en gestión de activos. ¿En qué orden definiría la estrategia de cadena de suministro en el marco de la situación mundial actual un gerente de cadena de suministro? Es la pregunta para todos. Entonces, casi que a manera de juego, ustedes también pueden hacer su ejercicio, muy reflexivo, por cierto, también, de qué le conviene más a una organización hoy, porque seguramente la manera como se estaban priorizando estos atributos antes de COVID-19 a lo que se está definiendo hoy es diferente. Eso quiere decir que las estrategias de la cadena de suministro son flexibles y se deben acomodar según pues, los eventos no solamente internos, sino externos que enfrentan. Bueno, hasta aquí, digamos, la parte que queríamos compartir con ustedes. Estamos abiertos a sus preguntas, sus inquietudes, sus comentarios.
bienvenidas, entonces, lo que nos quieran preguntar. A ver, ¿cómo es acá? Gracias, Diego. Muy amable por tu presentación. Sí, estamos abiertos entonces a preguntas. Todavía tenemos un espacio para responder cualquier inquietud. Con mucho gusto, Diego está atento a todas las preguntas que tengan para poder entonces aclarar en el tiempo que nos queda. Entonces somos todo oídos. Ya, creería, si quieren activar su micrófono para hacer la pregunta, o si quieren a través de la cajita del chat. Edwin nos está levantando la mano. A ver, es que yo no encuentro aquí, es por donde veo la ventanita de... A ver, Edwin, ¿estabas levantando la mano? Sí, sí, claro. Excelente. El modelo de velocidad, de confiabilidad y agilidad sigue unas reglas y unas pautas de acuerdo al desarrollo de la demanda. Si la demanda sube o si la demanda baja, y cómo la empresa está preparada para poder asumir ese desafío, ese reto. ¿Cómo juega la variabilidad de la demanda y la variabilidad del proveedor para poder decir o para poder establecer unos pasos para poder ser adaptable rápidamente a la subida o la bajada drástica de la demanda? ¿Cuál es el juego que se debe hacer en una cadena de suministro frente a estos temas? Excelente, Edwin. Muchas gracias por tu pregunta. Bien interesante porque has dicho hay varias palabras que uno a veces en el juego de todas estas palabras se puede llegar a confundir. Tú has dicho variabilidad. Excelente. Mira, variabilidad, digamos que normalmente en todas las cadenas de suministro hay variabilidad. Hay que diferenciar variabilidad con lo que pasa en una disrupción. Para incorporar los conceptos de agility y de adaptabilidad es porque el cambio fue mucho más que una variabilidad normal. O sea, hubo súbitamente una fractura, por decir fractura, bien sea para que vayas a necesitar multiplicar por n veces tu demanda o dividir por n veces, la oferta o dividir por n veces. Entonces, ¿cómo juegan los proveedores allí? Justamente, te apoyas de mejores prácticas, colaboración con ellos, CPFR, o sea, no voy a entrar en muchos detalles, pero tú puedes encontrar una serie de prácticas que te ayudan a mejorar la información que consigues y que pactas con tus proveedores. Es decir, de manera planeada y preventiva, hacen ejercicios de colaboración en donde están pensando a futuro qué se va a entregar, qué volúmenes se comprometen a entregar, más que contratos, acuerdos de colaboración. Me voy a centrar solamente en eso, para definir qué volúmenes van a entregar. En el escenario A, en el escenario B, en el escenario C. El escenario A normal, el escenario B con algunas, digamos, fluctuaciones fuera de lo normal de la que presente la demanda, y digamos que el escenario C, el escenario crítico, crónico y el que revolucionó el mundo, ¿ves? Entonces, definen unos volúmenes que cuando pase el evento, lo que pasa es que activas ya habías planeado, ya habías definido, de alguna manera te habías preparado, entonces habías previamente estimado qué volúmenes ibas a recibir y preparas, digamos que mucho más rápido, preparas todos los procesos de la cadena de suministro para suministrar lo que el mercado necesite. Okay. ¿Es clara la respuesta? ¿Quieres sobrepreguntar? Sí, porque el tema está muy interesante y más frente a realidades que estamos viendo justamente en esta época en las cadenas de suministro de varias empresas. ¿Qué pasa cuando la respuesta del proveedor no permite actuar o tener una protección de la cadena de suministro adecuada y de todas maneras pierdo más de lo que debo perder? Si en el momento en que hago estos acuerdos con los proveedores o implemento estas buenas prácticas y demás, como no sabemos cuándo nos va a pasar el momento disruptivo de la demanda,
Entonces, ¿qué pasa cuando el periodo de reacción de los proveedores que tengo es muy superior al, a la demanda que me está exigiendo el mercado? Porque ahí es donde empieza el problema a ser más reactivo. Una empresa que tenga, por ejemplo, maneje 20 días de inventario. Sabemos que hoy las compañías lo que quieren tener es menos días de inventario para hacer de que el flujo de caja y para hacer de que la inversión en el capital de trabajo sea mucho más eficiente. Si aparece un tema disruptivo como el que tenemos hoy por hoy en las cadenas de suministro, pero no, el proveedor no alcanza a cubrir ese periodo, estábamos hablando de los 30 días o demás, si no alcanza a cubrir ahí, por ejemplo, hoy hay cadenas de suministro que están justamente vinculadas a China, están vinculadas a la India, hay unas empresas de alimentos en Colombia que están vinculados inclusive en Sudáfrica y los proveedores no van a alcanzar a cubrir este periodo. ¿Qué recomendación podemos tener hacia las organizaciones o cómo las organizaciones pueden cubrir este, este riesgo de la disrupción de la demanda cuando el proveedor está o demasiado lejos o sus procesos internos no alcanzan a suministrarme a tiempo, más cuando esos, coloquémosle un escenario más crítico, cuando los productos que suministra hacen el Pareto de la venta? Sí, qué es lo que normalmente pasa? No, Sí, mira, o sea, yo ahí quisiera apoyarme en dos prácticas que bueno, al final resultan siendo la misma. Risk management, a través de la gestión de riesgos, que es un enable, por cierto, del modelo SCORE, o de los planes de continuidad de negocio, los BCPs, tú debes de manera anticipada evidenciar ese tipo de situaciones. O sea, claro, tú me estás hablando ya cuando pasó, pero si tú juiciosamente determinaste que puede haber un proveedor que te va a fallar, desde la gestión de riesgos y desde los planes de continuidad de negocio, deberías estar en capacidad de buscar un proveedor B, un proveedor C. O sea, es aquí donde se construyen los diferentes escenarios justamente para que cuando pase el evento tú no tengas, ojalá no tengas que enfrentarte pues ya a una fractura que no te permitió atender el mercado. O sea, yo creo que todo esto es con unas buenas prácticas de planificación y una incorporación de la gestión de riesgos mucho más juiciosa de lo que tradicionalmente o de lo que están normalmente acostumbradas las empresas a hacer. Es que yo reitero y a veces soy un poco crítico en esto, pero siento que es un saludo a la bandera para saltarse todos estos ejercicios de simulación. Para eso hay software, hay herramientas que ayudan a las organizaciones a que puedan plantearse diferentes escenarios para que planteen todas las alternativas posibles para que la ruptura genere la menor pérdida de valor. Entonces tú debiste, o sea, no es en el día en que pasó el evento, identifiques que un proveedor no estaba listo. Eso es una cosa. Lo otro es que, y me devolví a esta lámina escuchándote, es para decirte que cuando tú estás configurando una estrategia de cadena de suministro, debes buscar que, o sea, tu estrategia como organización central se alinee con la estrategia de tus proveedores, por lo menos con tus proveedores VIP. Y esto es un concepto end-to-end, o sea, si tú tú hablaste que hay unos que se preocupan por la caja, por tener menos inventarios, entonces, si tu proveedor está pensando en costos y tú estás pensando en velocidad, ante una disrupción van a tener problemas. Entonces, lo ideal es que todo este concepto de supply chain management permee a todos los actores de tu cadena de suministro, que todos estén pensando en el mismo atributo. O sea, si vamos a hablar de agilidad, es importante no solamente que aquí el Tier 1 haga el ejercicio de agilidad, tú debes hacer que tus proveedores, por lo menos los más críticos, también hagan su ejercicio de agilidad y determinen cuáles son los valores para sus métricas y que ellos a su vez le digan a su proveedor también, al que está por aquí, bien a la izquierda, que haga lo mismo para poder incluso determinar el tiempo de suministro, el valor de agility de toda la cadena de valor y hacia el otro lado también, con tus clientes también. O sea, tu cliente también debe estar en la capacidad, si hace alguna transformación después que tú le entregas, de hacer el mismo ejercicio. Con eso quiero decir es que las estrategias de cadena de suministro de todos los eslabones deben apuntar al mismo lado porque
Y es parte de las fracturas que uno encuentra en las organizaciones. Uno está pensando en confiabilidad, el otro está pensando en costos y el otro está pensando en velocidad. Entonces, por eso es que se presenta tanta disrupción que a veces no es tan crónica, pero son con las que aprendemos a convivir todos los días. Okay. Muchas gracias, Diego. No, Muy, con todo gusto. muy acertado. Muchas gracias. Bien, con todo gusto, Edwin. Había otra persona que había levantado la mano hace un ratito, no sé si en este momento lo hay. Carlos, no sé si tú me puedes ayudar, si hay alguien que ha escrito preguntas, es que no encuentro la cajita. Sí, está Carlos Maturana, ya habilitó su micrófono. Hola Diego, ¿cómo estás? Hombre, primero que todo, muchísimas gracias por esta buena explicación y esta buena reseña que has hecho de cada uno de los conceptos. Tal cual, pues como decía mi compañero, ahorita que también estaba hablando, uno queda pues como con un buen abrebocas de todo esto. Y bueno, o sea, pues sé que junto con Carlos, pues seguramente pues se van a tener otros webinars muy referentes a esto. Pero bueno, mi pregunta es más que todo, pues de pronto un comentario que de pronto pues tú nos pudieras hacer, porque siempre pues se ha hablado pues acerca de la resiliencia pues de la cadena de abastecimiento. ¿Tú cómo pues mezclarías ese concepto de resiliencia con un poco pues de lo que has explicado con el tema pues de agility, con el tema pues de adaptabilidad y más que todo pues enfocado pues con lo que estamos viviendo en estos días que yo pienso pues que esta palabra resiliencia es lo que más pues necesitamos tener en estos momentos? Excelente, excelente, Carlos. Muchas gracias por tus palabras y por la pregunta. Mira, lo que tú dices es buenísimo ese cuestionamiento. Yo te digo alineación total, o sea, resiliencia justamente es una habilidad que en toda cadena de suministro hoy por hoy es casi que indefectible, es irreductible no tenerla. O sea, como se están transformando hoy todas las cadenas de suministro, es que esto no es un tema esto no va a ser un tema de 2020, esto va a ser un tema que va a ser quizás por décadas, o sea, van a empezar a cambiar todos los patrones de consumo, las demandas para unos crecerán mucho, por una temporada corta, para otros será por siempre, otros desaparecerán, otros tendrán que ajustarse. Mira, si tú me dices que le pusiera otro nombre a la charla de hoy, yo usaría la palabra que tú has dicho, resiliencia. Me parece que encaja perfecto con conceptos de agilidad, con conceptos de adaptabilidad, velocidad, o sea, tenemos que buscar la manera de hacer que todos los procesos de supply chain mejoren la manera en que se han estructurado, que tengamos un relacionamiento mucho más colaborativo con clientes y proveedores para compartir información, para analizar riesgos, para definir planes de continuidad de negocio, de cadena de suministro, no de una sola organización. Y desde allí las organizaciones van encontrando oportunidades, incluso se transforman a partir de todo este tipo de eventos. La misma resiliencia también los lleva incluso a que transformen el core de su negocio si a bien les hace sentido. Ok, Diego, gracias. Muchas gracias. Con todo gusto. No sé si hay preguntas escritas. No encuentro aquí como la ventanita de Carlos, no encuentro la ventanita de las... Ok, en la barra debes encontrar una opción que es para ver el chat, ver opciones. Pero no he visto, yo lo tengo acá y no he visto ninguna pregunta escrita todavía. Entonces creo... Alejandro, vi que había levantado, había visto un Alejandro que había levantado la mano, pero ya salió. Ah, ya salió. Ya salió. Bueno, bien, para los que se encuentran aún online, si tienen alguna pregunta adicional, algún comentario, algo que quisieran complementar, bienvenido. Esperamos unos segundos y ya Diego, le... sí, discúlpame, pues nuevamente pues Carlos Maturano, pues quería pues preguntarte un poquito, no sé si de pronto en esa parte fue que me perdí, pero acerca de indicadores, o sea, no sé, algo de indicadores así como
como muy aterrizados, que de pronto pues, nos puedan ayudar pues como a calcular ese tema pues de agility, de adaptabilidad, de pronto algo que nos pudieras pues compartir, algunos indicadores, de 2, 3 indicadores así fáciles de calcular. Mira, esta lámina que estamos mostrando incorpora las métricas de primer nivel de orden estratégico, los reitero, que son infaltables en la medición del desempeño de una cadena de suministro. Quizás lo pasé un poquito rápido, pero aprovecho para comentarlo. Mira, hay 3 atributos que son de cara al cliente: confiabilidad, capacidad de respuesta y agilidad, que fue la charla de hoy. En confiabilidad, tú mides el cumplimiento perfecto de las órdenes. Es un tema universal, eso tiene una medición universal. Capacidad de respuesta es velocidad, entonces es el tiempo de ciclo de cumplimiento de las órdenes. Facilísimo también de hacer. Agilidad, que ya lo vimos. Hay 2 atributos que hacen de cara al interior de la organización, que son costos y eficiencia en la gestión de activos. Tan básico como fundamental, determinar cuáles son los costos totales de la cadena de suministro. Y si quieres una métrica un poco más centrada hacia los costos directos, pues puedes también incorporar la métrica de los costos de los bienes vendidos, o universalmente conocida como COGS. Y si estás en una organización en la que tienen una altísima inversión en activos fijos, por ejemplo, en el sector de oil and gas, hidrocarburos, energía, ese tipo de sectores en donde parar una máquina de extracción de petróleo, tú sabes que eso cuesta millonadas, entonces ahí hace mucho sentido estas métricas. No lo digo que solo sea para esas, pero para definir una estrategia quizás sea más importante priorizar por acá. Pero ¿a qué organización no le interesa medir el tiempo de conversión del dinero que invirtió? Que esta se llama cash to cash cycle time. O el retorno sobre los activos fijos de la cadena de suministro, o el retorno sobre el capital de trabajo. Mira, este es un tablero de veras, reitero, de las métricas estratégicas que cualquier cadena de suministro sí o sí debería tener, siempre. Vale, Diego, muchas gracias, muchas gracias. Lo que vamos a coordinar con Carlos, tú me confirmas, Carlos, podemos compartir el material a los participantes y, lógicamente, cualquier inquietud, cualquier pregunta adicional que tengan alrededor de la charla, con todo gusto. Edwin. Qué pena, es que viendo la presentación de los indicadores, me preguntaba cuál de ellos o la combinación de ellos me puede medir la velocidad de flujo de la cadena. Capacidad de respuesta. Si tú quieres literalmente medir velocidad, ¿qué es velocidad? Velocidad es qué tan rápido le entregas un pedido a un cliente, para decirlo un poco coloquial, ¿cierto? Eso es velocidad. Entonces, acá, con el atributo de capacidad de respuesta, tienes esta métrica que se llama tiempo de ciclo de cumplimiento de las órdenes. Es desde que un cliente levantó la mano por un requerimiento hasta que lo pusiste en el sitio acordado. Eso, en términos de score, es velocidad. Ok, gracias. Bien, con gusto. Oye, Diego, una pregunta, simplemente por una aclaración, si la podías hacer en el tema cuando estabas hablando de eficiencia en la gestión de activos. ¿Qué diferencia encontrarías entre el retorno sobre los activos fijos y el retorno sobre el capital de trabajo? O sea, de pronto, pues, ¿en dónde estaría el ROI ahí con respecto a los activos fijos y de pronto, pues, qué diferencia sería sobre el tema del capital de trabajo? Bien, buenísima pregunta. Mira, la diferencia es que el retorno sobre los activos fijos sí o sí lo haces sobre, por así decirlo, ¿cómo decirlo? Máquinas. Ves los activos fijos, son tangibles, los puedes tocar. No sé, toda la infraestructura que armas para
generar energía, no sé, la subestación más, bueno, todos los equipos que hayan para hacer generación de energía, todos los equipos que compras para hacer extracción de petróleo, todas las máquinas que componen un centro de manufactura. El retorno sobre el capital de trabajo puede ser dinero. Digamos que no, puede hacer que no digo que no lo toques, pero se hace un poco más intangible. Hay organizaciones, tú puedes tener una organización que invierte en activos fijos, porque su estrategia es comprar las máquinas para bueno, transformar insumos en productos terminados, o puede ser que lo subcontrates, todo lo tercerizas, pero tienes capital invertido, ¿cierto? Entonces, digamos que el capital de trabajo hace referencia a muchas más cosas que los activos fijos. El de activos fijos se usa como trataba de explicarlo hace un rato, donde hay presencia física de equipos, los ves, maquinaria, muchos centros de transformación que forman parte de la red de suministro y son de la organización. En el retorno sobre el capital de trabajo hay inversiones, hay otros capitales que no necesariamente están puestos en activos. Activos fijos. Sí, no sé si te queda más. Ok, sí. Uno sobre ya los activos fijos, así como mencionas, todo lo que tiene que ver máquinas, y el segundo ya es el tema pues, de la plata como tal, las inversiones como tal, pues que se hayan hecho. Bien. Bueno, yo creo que estamos ya llegando a la finalización del webinar. Antes de despedirme, le quiero dar un agradecimiento muy especial a Carlos Peroso, gerente general de Sigmacol, por la invitación. Quedo muy agradecido de haber compartido ese ratito con ustedes y bueno, espero que nos encontremos en otra oportunidad para seguir hablando de todos esos temas de supply chain management que están tomando un saborcito bien especial por esta época. No, digo, gracias a ti por aceptar participar en esta hora, donarnos tu tiempo, tu conocimiento y bueno, agradecerles a todos por la participación. De verdad que apreciamos mucho su tiempo. Esperamos que sus inquietudes hayan sido respondidas y una vez que este video haya sido editado, vamos a tener una pequeña edición. Lo voy a compartir con todos, así como también unas formulitas para algunos de los indicadores que plantea Diego acá. Bien, excelente. Muchas gracias a todos por su tiempo, por estar aquí y bueno, muchos éxitos en sus actividades. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Diego. Excelente. No, de nada. Gracias, Carlos, y gracias, Diego. De nada. Muchas gracias. Que estén muy bien. Ok, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego a todos.